Buenas tardes, un miércoles más nos reunimos aquí en nuestras conferencias de Afinet. Ya son más de 60 conferencias y la verdad que no esperábamos cuando empezamos el tener el éxito que estamos teniendo. Bueno, gracias a Juan Antonio, a Eduardo, a todos los que participáis con vuestros conocimientos. Juan Antonio es miembro de Afinet, es un especialista en la filatelia del Reino de Valencia y nada, le hemos puesto en el compromiso de nuevo y nos va a dar una primera sesión, habrá una segunda, nos va a dar una primera sesión sobre los correos de los ejércitos franceses en el Reino de Valencia. Un tema interesantísimo y además de moda que creo que nos va a hacer las delicias. Así que, Juan Antonio, cuando quieras. Gracias por la presentación. Fue el primero en empezar las conferencias de Afinet y veo que la actividad pues continúa y espero que continúe en el tiempo. Vamos a ocuparnos de las marcas de los ejércitos franceses en el Reino de Valencia durante diferentes conflictos. El primero que veremos es la Guerra de Sucesión. Pasaremos después a ver las marcas de la Guerra de los 7 Años, concretamente las de la conquista de Menorca, dirigidas al territorio valenciano. Después las marcas de la Guerra de la Independencia, que es la parte más voluminosa, que veremos parte en esta primera conferencia y la segunda parte la veremos más adelante a finales de febrero. Y por último veremos las marcas de los ejércitos que invadieron España en 1823, las de los 100.000 hijos de San Luis. Esta primera parte, la Guerra de Sucesión, se produce tras la muerte de Carlos II, el último Habsburgo español, a la que pretenden dos familias llegar al trono de España. Primero Felipe V, nieto de Luis XIV, el duque de Anjou, y por otro lado el archiduque Carlos, que era hijo de Leopoldo I, también de Habsburgo. Este periodo de guerra al principio es una contienda internacional, pero con el tiempo pasa a ser una guerra civil. Toda la zona de Castilla se decanta por los Borbones y todo el reino de Aragón, Cataluña y Valencia se decanta por el archiduque Carlos generalmente. Entonces se generaliza sobre todo y se hace un conflicto interno español. Dentro de este periodo se conoce, el único sobrescrito que conozco circulado por tierras valencianas es esta marca que aparece en una carta. Como veréis en este periodo las marcas van casi todas manuscritas, hay algunas estampadas, y esta marca es una marca de los ejércitos borbónicos en tierras valencianas. Juan Antonio, dime. Tienes que ir seleccionando en el lado izquierdo las esas, porque que vosotros no lo veis, claro. No lo vemos, claro. Vale. Perdona. Ahí estamos viendo Guerra de Sucesión y la marca de abajo, marca manuscrita. Vale. Pues no sé, esto es que es un fastidio esto de no poder ver. No lo veis, ¿no? Estamos viendo Guerra de Sucesión, estamos viendo la marca manuscrita. Pero lo veis no lo veis en presentación, ¿eh? No, en presentación no. Vale, pues entonces salgo de aquí. Bueno, como íbamos diciendo, esta marca manuscrita es la única que se conoce dentro del territorio valenciano. Es una marca abreviada de Le d'Espagne, del Ejército de España. Se ha suprimido la palabra armée de la armée de España. Como veréis, esta carta que va dirigida a Gap está fechada en Chelva el 23 de marzo de 1709. Es una carta que hace referencia a los ejércitos borbónicos del caballero d'Asfel, que es este señor, y va manuscrita con
como veis aquí, del Armée d'Espagne, de l'Espagne. Es una carta con un porteo de 26 soles y va dirigida a Gap, cerca de Grenoble, según la tarifa de 1704. Y ya pasando a la Guerra de los 7 años, tened en cuenta que la Guerra de Sucesión termina en 1715, cuando Felipe V invade Mallorca y se hace también con la isla de Ibiza y Formentera, pero la isla de Menorca quedó en manos inglesas desde el Tratado de Utrecht en 1713. Por tanto, la isla de Menorca queda como inglesa. Pero más tarde empieza la Guerra de los 7 años y en 1756 el mariscal Richelieu, un sobrino nieto del famoso mariscal francés, forma una escuadra, una armada que invade Menorca y el 28 de junio entra en el Castillo San Felipe de Mahón. Se conocen muy pocas cartas de este periodo y casi todas están manuscritas, aunque hay algunas estampadas. Conocemos una carta que es esta, la que os voy a presentar ahora, esta carta fechada en Mahón el 20 de octubre de 1760, va dirigida al canciller del Consulado de Francia en Alicante, y es una carta que va efectivamente por correo marítimo, lleva esta manuscripción de Mahón, que es del ejército francés en Mahón, y va porteada con 6 reales a la llegada a Alicante, según tarifa de 1716. Y ahora entrando en lo que es la parte más voluminosa de la conferencia, pues nos ocuparemos de los ejércitos franceses. Primero, en esta parte veremos el correo civil, que hace alusión al levantamiento en Valencia. Después veremos las tarifas postales de la Postos Armée, que se publicaron en 1806 y 1810, que es el apartado que nos ocupa en esta charla. Después hablaremos también de las tarifas postales de las unidades militares francesas, entre unidades militares francesas, también de los deportes pagados para todas las cartas salidas de Francia a ejércitos en campaña. También hablaremos un poco de los tipos de franquicias militares que existieron y, por último, detallaremos o explicaremos algunas de las cartas de los cuerpos de ejército que operaron en el Armée d'Aragón en Valencia. Y la última parte que veremos hoy son un par de cartas manuscritas del mariscal Suchet. Todo lo demás, lo que veis en gris, lo trataremos en la segunda conferencia programada. Mirad, aquí en Valencia llegan noticias del levantamiento de los españoles el 2 de mayo contra el ejército francés, y ya el 23 de mayo ya se forma la Suprema Junta de Gobierno valenciana y los ánimos están muy exaltados, ¿no? Pensar que en Valencia vivían 300 franceses, naturales franceses que vivían en Valencia, y ante los sucesos que se producían en las calles, las autoridades valencianas deciden recluirlos en la Ciudadela de Valencia, que era una fortaleza, era un arsenal con capacidad para 500 personas. Este edificio ya no existe. Entonces, resguardan a esta población para evitar pues, posibles linchamientos de la población española contra ellos. La casualidad es que el canónigo Baltasar Calvo, que residía en Madrid, había presenciado los hechos del 2 de mayo en Madrid y se había trasladado a propósito por el levantamiento que se había producido en Valencia para ayudar a los valencianos, ¿no? Este canónigo, junto con una muchedumbre, consigue entrar en la Ciudadela de Valencia y asesinan a los 300 franceses. Este hecho, pues, posteriormente le llevó a juicio y fue condenado a garrote vil y murió en la cárcel de Valencia, ¿no? También, en Alicante también se produjeron sucesos también
no tan graves como en Valencia, pero los franceses tuvieron que refugiarse en el ayuntamiento para evitar linchamientos. Os digo esto porque hay pocas cartas que muestren cuáles son el sentimiento de los españoles en aquel momento. Esta carta fechada en Valencia el 28 de mayo de 1808 dice, como veis, muy señor nuestro, damos respuesta a su favorecida del 24 al corriente. Suspenderá el remitirnos ninguna indiana. Las circunstancias en que nos hallamos no nos permiten pensar de otro modo. Se arma el reino a prisa. Quedamos a sus órdenes. Dios le guarde muchos años, Simón Vaquero, tal. O sea que os muestro esto para que sepáis cómo estaban los ánimos en aquellos momentos, ¿no? Para la circulación de todos los documentos franceses, todas las cartas y documentos franceses, a través del correo de la Postos Armée, que era el correo de los ejércitos, se publicaron siempre leyes de tarifas postales dependiendo de la distancia y el peso de la carta. En estos momentos, a partir de 1800, las cartas se tasan en décimas de franco. Esta tarifa, habían tarifas anteriores, pero las que incumben ahora las cartas del Reino de Valencia se tasan siempre según la ley del 24 de abril de 1806. Como veréis, las tarifas van para cartas de menos de 6 gramos y de ahí, según el peso, se aplican la tarifa según la distancia, hasta un máximo de 1.200 kilómetros, ¿vale? Pero claro, el imperio sigue creciendo, empieza la campaña, continúa con la campaña de Italia, la campaña de Alemania, Polonia y más tarde la de Rusia, y entonces el imperio se queda pequeño y las tarifas se quedan pequeños y el imperio es grande. Entonces se amplían las tarifas hasta 2.400 kilómetros, con el peso de la carta también, ¿vale? Entonces la base es la tarifa de 1806 y se amplía hasta 2.400 kilómetros, que es el máximo que llega esta tarifa. Por otro lado, también se establecen tarifas entre unidades militares francesas. El reglamento de servicio de correos del 31 de octubre de agosto de 1809 establece que las cartas de hasta 6 gramos de un punto a otro del ejército siempre estarán tasadas con 2 décimas, con independencia del recorrido que tengan que hacer. Es decir, que igual daba enviar una carta de La Coruña a Cádiz que de Valencia a Lugo. El porte siempre era el mismo, ¿vale? Con cartas de menos de 6 gramos. Y al mismo tiempo también se establecen tasas de tarifas de portes pagados para unidades en campaña, en el extranjero. Es decir, desde Francia a las unidades en campaña. Entonces, la ley de 9 de febrero de 1810 dice que las cartas en porte pagado inferiores a 6 gramos, dirigidas siempre a suboficiales o soldados en campaña, bajo bandera, pagarán 25 céntimos, independientemente del destino que sea, siempre que pesen menos de 6 gramos y los destinatarios sean suboficiales o soldados. Si exceden de 6 gramos, se tasan según las tarifas, ¿vale? Y por último, comentaros que también existían franquicias militares. A partir del 15 de junio de 1800, antes se anularon todas las tarifas, todas las franquicias, una vez que se produce la Revolución Francesa, pero a partir de 1800 comienzan a concederse cada vez más franquicias y más derechos de contraseña, dependiendo de los personajes, de las autoridades del momento, ¿vale? Entonces, existía el derecho de contraseña, que daba derecho a escribir correo de forma gratuita, y el derecho de franquicia, ¿vale? El derecho de contraseña podía ser indefinido o limitado, dependiendo de la persona que se tratara, y el derecho de franquicia, que también estaba, que podía ser ilimitado o limitado, dependiendo de las relaciones entre funcionarios, ¿vale? Los derechos de franquicia y de contraseña se elaboraban en unas listas que el gobierno francés detallaba a medida que las circunstancias políticas cambiaban y a medida que se cambiaban los cargos. También hay que decir que las franquicias
cuando tú querías enviar una carta en franquicia, tenías que presentarla siempre en el despacho de la unidad de la Postos Armée. O sea, no valía que la echaras al buzón de correo, porque si no, se tasaba. ¿Vale? Mirad, os detallo las unidades que operaron dentro del territorio valenciano de la Armée de Aragón. Por un lado estaba el tercer cuerpo de ejército, con esta leyenda, número 3, Buró Principal Arm d'Espagne, el cuarto cuerpo de ejército, número 4, Arm Francés en España, y el 25º cuerpo de ejército que operó con la misma marca, pero con la número 25. ¿De acuerdo? Voy a detallaros algunas de algunos ejemplos. Por ejemplo, esta carta está fechada en el cuartel general de Murviedro, el 2 de diciembre de 1811. Pensar que los franceses entran por la frontera vasca con el ejército de Suchet, que es nombrado por Napoleón como el jefe principal de la Armée de Aragón, entran por la frontera vasca, entran hasta Vitoria y después se desplazan a Zaragoza, y por la frontera catalana también bajan por Lérida, Gerona, Barcelona, hasta llegar a Tarragona y entrar al Reino de Valencia. Esta carta está fechada ya una vez que han conquistado Murviedro, que es Sagunto, están ya en la fortaleza de Sagunto. No sé si habéis visitado el castillo de Sagunto, es una fortaleza enorme. De hecho, los franceses cuando abandonaron la plaza dejaron muchísimo material bélico. Es una carta desinfectada que está también sumergida en vinagre. Es una carta que va por París, un porteo de 10 décimas de franco, entre una distancia de 800 a 1000 kilómetros. Tened en cuenta que las cartas salían de la unidad militar y llegaban al Bureau Sedentaire. Era una oficina fija en la frontera, también ya denominadas Bureau Frontier. Y allí en el Bureau se tasaban hasta destino, ¿vale? Dependiendo de la distancia. Mirad, esta carta está fechada en el campo delante de Valencia, 7 de febrero de 1812. Lo podéis ver aquí. ¿Vale? Es importante esta carta porque está fechada 2 días antes de la toma de Valencia. El Suchet entra en Valencia el 9 de febrero. Como veis, lleva aquí la contraseña manuscrita, el coronel del 114 Regimiento, el barón d'Arbó, y va dirigida a Perpiñán. Pero ¿qué pasa con ella? Perpiñán ya está prácticamente en la frontera y esta tasa no corresponde con la distancia. Entonces, lo que ocurre aquí es que se dirige al cuartel general en Zaragoza y es enviada por la frontera aragonesa y dirigida a Perpiñán. Por eso paga la tasa de 7 décimas de franco más 2, que se rectifica después. Por eso este porteo un poco alto para la distancia que hay entre Olorón y Perpiñán. ¿De acuerdo? Mirad, una carta de Correo Civil Español dirigida a Azcoitia, al alcalde de Azcoitia. La envía el comandante del distrito de Tolosa en 1812, en 23 de febrero. Valencia ya ha sido tomada. Es una carta impresa, es una notificación del general Tubenó, que es el gobernador civil de Vizcaya, el gobernador militar de Vizcaya. Como podéis ver, dice: Valencia se ha rendido el 9 de este mes a las armas de su majestad imperial y reverendísima. El general jefe Black, 30 generales y 20.000 hombres han sido hechos prisioneros. Se han tomado 300 bocas de fuego. ¿Vale? La importancia, Vitoria, 21 de enero de 1812. La importancia de la caída de Valencia se comunica a todas las unidades militares, porque era una plaza muy importante. ¿Vale? Mirar, esta carta, a ver si lo veis bien. A ver. Mira, está fechada en Valencia el 26 de junio de 1812. Está manuscrita por el capitán Jardí, que es el comandante de la Ciudadela de Valencia.
hablamos ahora de la ciudadela otra vez. La ciudadela, como veis, os he puesto un dibujo de este edificio. Actualmente ya no existe, se derrulló, es un edificio del siglo XVI, pero se derrulló, se fue derribando poco a poco por el estado en que se encontraba, y es importante mencionarlo porque aparece, es mencionado muchas veces, tanto por los sucesos que acontecieron como por otras circunstancias, ¿no? Actualmente esta calle que veis es la calle, el carrer Ciutadella, la calle Ciudadela. No se conserva nada del edificio, pero es curioso que era una plaza muy importante en Valencia, un edificio importante. En esta torre que veis aquí, los franceses quisieron poner una gran bandera, ordenaron a las autoridades civiles que elaboraran una bandera francesa que jamás llegó a ondear. Un día porque no tenían tela azul, otro día porque el sastre estaba enfermo, otro día porque no había hilo. El caso es que finalmente nunca ondeó la bandera francesa en el Arsenal. Mirad, esta carta es una carta fechada en San Felipe el 7 de septiembre de 1812. Son unidades italianas en San Felipe, Játiva. Lo que estábamos hablando antes, Játiva cambia de nombre en la Guerra de Sucesión por ser contraria a Felipe V. Felipe V la quema y la cambia de nombre. Por eso aparece aquí San Filipo, 7 de septiembre de 1812. ¿Vale? Lleva también la contraseña manuscrita al coronel del segundo regimiento Salvatori. Lleva el porteo de 30 décimas de franco para una distancia desde el Buro Frontier a Milán de 800 a 1000 kilómetros. Está desinfectada también, como veis, como es muy normal en este tipo de correo. Y os enseño también esta, fechada en San Felipe también, el 1 de mayo de 1813. Ya los franceses han perdido la segunda batalla de Castalla. Se producen dos combates en Castalla, uno el 21 de febrero de 1812 que pierden los españoles, y el segundo combate que ocurre el 13 de abril de 1813. Los franceses pierden esta batalla y comienzan a retirarse, y esto es el comienzo del fin de los franceses en España durante la Guerra de la Independencia. Esta carta está fechada en San Felipe, va dirigida a Poitiers. Mirad, este cuerpo de ejército, el número 4, yo pienso que creo que no llegó a operar aquí en territorio valenciano. Sin embargo, lleva esta marca en esta carta que veis aquí. Está fechada en Peñíscola. Ya estamos hablando de la provincia de Castellón. Los franceses se están retirando hacia Cataluña. Es del 24 de mayo de 1813. Como veis, Armée Imperial de Aragón. Pero lleva la marca del cuarto cuerpo de ejército. Este cuerpo de ejército se movió más que nada por Navarra y por Aragón. Quizás algunas unidades estuvieran cerca de Castellón, y esta carta, a mi parecer, fue depositada en la Postos Armée, en la oficina de correos de esta unidad, o bien esta unidad estaba cerca de Peñíscola o ayudó a los del tercer cuerpo de ejército. Pero es la única que se conoce con esta marca. Y después enumerar aquí la número 25, el 25º cuerpo de ejército, que Tizón la cataloga, pero no dice que desconoce si existen cartas. Actualmente ya conocemos 5. La primera que conocemos está en la colección de José Pedro, que tiene una magnífica colección. Pues ahora conocemos 4 más. Os voy a mostrar esta fechada en Albaida, el 12 de mayo. El 5 prácticamente no se ve, pero es la número 25. Va dirigida a Bouchain, y está tasada con 11 décimas de franco. O esta de Valencia, que es una carta comercial, una carta normal, pero está circulada por los ejércitos franceses, casualmente. Y también está desinfectada. Este cuerpo de ejército no es muy corriente encontrarlo. Y bueno, para terminar hoy,
lamento que no se vea en presentación. Mira, vamos a hablar de las cartas del mariscal Suchet. El mariscal Suchet era un fue héroe de Austerlitz y también de Jena. En el momento que Napoleón le concede el mando del ejército de Aragón, de la Armada de Aragón, él se encuentra en operaciones en Italia e inmediatamente acude a hacerse cargo de este ejército. Tened en cuenta que Napoleón, en la isla de Elba, cuando está escribiendo sus memorias, le preguntan, Sire, ¿cuál ha sido su mejor general? Y él dice, sin duda, Suchet. Si todos mis generales hubiesen sido como Suchet, quizás los acontecimientos no se hubiesen desarrollado de esta manera, ¿no? Entonces, os presento aquí esta carta. No es una carta, es un sobre de confección manual que lleva, mirad, lleva este aspado diagonal como de previo pago, pero este sobre no lleva ningún previo pago manuscrito en reverso. Yo creo que esta carta circuló con franquicia, o sea, con derecho de contraseña. Aquí esta es la firma del Marechal Duc de la Albufera. Cuando Suchet conquista Valencia, Napoleón lo nombra Duque de la Albufera. Entonces es una de las cartas emblemáticas de este personaje y esta carta va redirigida de Gerona, porque está dirigida a Severoni Sanfeliç, que es el recaudador general de la Alta Cataluña, y va redirigida a Perpiñán. Y por último, os enseño esta carta, este manuscrito, fechado en San Felipe también, 4 días después de perder los franceses la batalla de Castalla, va dirigido al duque de Feltre, que es el ministro de la guerra, y va firmado también por el mariscal Suchet, como veis aquí. Os había preparado la presentación para que lo vierais, pero en fin. Y hasta aquí, hoy he intentado no hacerlo muy largo, porque si no la conferencia se alarga mucho. Espero que os haya gustado y ya nos vemos en la segunda conferencia, a ver si no tenemos estos problemas la próxima vez. Muchas gracias. No te oímos, Julián. A ver, ¿me oyes ahora? Ahora. Sí, que muchísimas gracias por la presentación, por tu conferencia. La verdad que hemos tenido un fallo técnico, ¿qué le vamos a hacer? Hemos hecho una prueba antes, ha funcionado bien, en la segunda ocasión no ha podido ser, pero bueno, yo creo que ha quedado claro y ha quedado muy bien. La verdad es que la presentación, las piezas que presentan son magníficas y nada, si alguien quiere intervenir, que lo haga. Bueno, si me permitís, yo Sí, intervengo. sí, Eduardo. Juan Antonio, enhorabuena, porque yo me lo he pasado muy bien. Y como me lo he pasado muy bien, pues nada, las piezas me parecen extraordinarias. Acabamos, creo, yo por lo menos, he aprendido un montón de cosas que ignoraba, no tanto de ese periodo y de cómo, desde mi punto de vista, para mí lo mejor, lo desarrollado que tenía el ejército napoleónico o el ejército francés, lo desarrollado que tenía su sistema de correo militar, porque nos has dado unas pinceladas, pero vamos, tuvo que tener un desarrollo para, no por la guerra de España o la guerra de independencia, como la llamamos nosotros, sino para todas esas conquistas que hace en toda Europa, ¿no? Lo desarrollado que tenían, para mí eso es lo que me llama más la atención, el desarrollo del correo militar en ese ejército. Sí, efectivamente, ¿me oís? Sí. Efectivamente, el correo, o sea, la configuración del
del correo militar francés no tenía parangón. Sin embargo, muchas veces estos correos incluso aprovechan, como veréis, el correo militar español. A veces hay, como cualquier circunstancia de guerra, ¿no? Muchas veces, y al revés, los correos militares, los correos civiles españoles aprovechan el correo francés para dirigir las cartas de los prisioneros, porque la verdad es que las circunstancias dependen del momento de guerra, ¿no? Y entonces se envían de la manera más, que puedan llegar más rápida a su destino. O sea que a veces incluso el correo militar francés tuvo muchas dificultades. Los franceses tuvieron ahí un problema grave, y que fue la guerrilla. Y entonces es muy normal que se enviasen las cartas incluso por 2 veces, la misma carta, y que incluso algunas veces enviasen una segunda carta por el correo español, que son las que menos hay. Realmente son las más difíciles de encontrar, pero enviadas por el correo español, porque no se fiaban de ellos mismos, porque no llegaban. O sea, las cartas, los guerrilleros cortaron las comunicaciones, que era lo fundamental. Y tanto a Juan Antonio como yo tendremos algunas cartas en las que te dicen: el correo no llega. Bueno, a las familias les importaba el correo y les importaba el dinero, las dos cosas. José Pedro, a mí me encanta la carta que tienes que dice: hace 10 meses que no hemos cobrado. Es un soldado francés, sí, sí. Que dice: nos pagan el Necus de 6 libras, pero solo nos aceptan 5 libras y 90 céntimos. O sea, que valen menos de lo que cobran. Es brutal, es brutal. Los textos no tienen desperdicio. Los textos son muy buenos. Es lo que más nos divierte muchas veces de las cartas de esta época. A mí me ha gustado mucho, Juan Antonio, la carta esa en la que se cita que han cogido al general en jefe Black, pero no es Black, es Blake, Joaquín Blake, que es uno de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia, ocultos, que se recorrió prácticamente toda España luchando contra los franceses, perdiendo casi todas las batallas y volviendo otra vez a organizar los ejércitos. Alguna ganó, alguna batalla, pero fue un héroe realmente desconocido, a ese señor. Sí, y en ese punto ahí le mandaron prisionero, se le llevaron a Francia, estuvo 4 años o algo así, en mazmorras y pobre hombre, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que los textos, sobre todo de cartas de soldados o suboficiales, que incluso yo creo que no hay gente, tener en cuenta que muy poca gente sabía escribir en este periodo, y generalmente es otra persona la que manuscribe la carta para los familiares del soldado o de la persona a la que va destinada, ¿no? Muchas veces hay errores ortográficos, y para poner 24 de mayo es una de las cartas que quería poner, pero al final la he retirado. En vez de poner 24, pone 2 palos y un 4, ¿sabes? Entonces, es curioso, ¿no? Porque hay muchos errores ortográficos también, pero es normal, la gente escribía como sabía, ¿eh? Y por eso, evidentemente, lo que dices del Blake es cierto, sí, sí. Y además eso es un problema, porque resulta que cuando nosotros queremos traducirla, partimos de que es que los que estamos equivocados somos nosotros, porque no sabemos francés. Y entonces damos 5000 vueltas a veces las cosas, porque es que pensamos, no puede ser, no, es que tiene que ser otra cosa. Y el problema está en que tenemos que partir de que la ortografía no era la misma para unas personas que para otras, ni la forma de hablar. O sea, indudablemente, si te lo escriben en andaluz, y aunque sea español, con las abreviaturas andaluces, tú llegas y no eres capaz de traducirlo, porque además se comen la mitad de las letras. Sí, sí, sí. Hay circunstancias, bueno, en la próxima conferencia veréis una de las cartas de un personaje importante, que es el Antoine de Saint-Joseph. Es un comandante que es hermanastro del mariscal Suchet,
¿no? Que casualmente pues cae prisionero en Madrid, lo intercambian, vuelve a caer prisionero en España otra vez y lo vuelven a intercambiar, únicamente porque es familiar del mariscal. Y bueno, los demás a Cabrera a morir, a la isla de Cabrera a morir. Los soldados, ya ves tú, la cantidad de soldados que murieron en la isla de Cabrera, todos prisioneros allí, dejados. Ahora están los arqueólogos ahí a ver qué encuentran en la isla de Cabrera de la cantidad de soldados franceses que fueron allí presos, ¿no? Es curioso. Oye, Juan Antonio, si me permites abusar de tu doble condición de enterado de la guerra de independencia y sanitario, quiero ver una cosa que me ha comentado de toda la vida de Dios un amigo mío, a ver si te ha llegado a ti eso, o a José Pedro, que también es especialista en esta época, que dicen que las adelfas se cargaron más franceses que los españoles, por la costumbre que tenían de pinchar la comida en los palos de las adelfas cuando comían por la noche. ¿Qué hay de verdad Bueno, esto o de leyenda urbana? Si lo yo sabes, no lo me sé, gustaría saberlo. sí, yo no lo sé, pero sí que es una leyenda, como es una cosa que se comenta, como antes comentamos con Xavier Andreu, lo del palleter, lo del el labrador francés, ¿no? El labrador valenciano que le declara la guerra a Napoleón, ¿no? Es un dicho que se dice mucho, ¿no? O sea, yo, un simple palleter, declaro la guerra a Napoleón. Viva Fernando VII, mueran los franceses. Pues este hecho también es curioso. No sé qué hay de cierto, pero es posible que algo haya. Muy interesante tu charla, ¿eh? Gracias, Mario. Bueno, yo tengo una pregunta, dos preguntas, mejor dicho. ¿Se me escucha? Dime. Sí, David. Sí. Enhorabuena, Juan. Me ha gustado mucho, sobre todo las piezas que has mostrado. No sé si todas eran tuyas, pero vamos, menuda maravilla. Las del siglo XVIII también es para desmenuzarlas bien. Sí. Tenía dos preguntas, a ver, que nunca me han quedado claro del todo. En primer lugar, la numeración que aparece en las marcas es una numeración postal, porque me ha parecido entenderte que aludías a las unidades del ejército. Es decir, esas numeraciones, que además son correlativas, eran unidades, es decir, los ejércitos se correspondían cada uno con una numeración y se les podría seguir más o menos la pista, tendrían algún nombre, imagino que habrá bibliografía sobre el tema, esa es la primera cuestión. Bueno, lo que yo conozco es el tizón, pero sí que es cierto que son cuerpos de ejército. Tened en cuenta que un cuerpo de ejército estaba compuesto de entre las unidades napoleónicas, varían mucho. O sea, Napoleón no tiene cantidad fija de soldados para cada división o para cada ejército. O sea, a él le parecía que tenían que tener tantos hombres, esta unidad, pues tantos hombres. O las unidades de caballería, tantos caballos, ¿no? Es decir, son cuerpos de ejército. Los cuerpos de ejército estaban compuestos de entre 2 y 6 divisiones. Siempre había una de caballería y las demás de infantería, en fin, pero cambiaba. O sea que normalmente el cuerpo de ejército va numerado. En este caso, sabemos que el 3, pues se conoce, la primera carta que se conoce de la número 3 es de Vitoria, porque precisamente entran por el País Vasco y la primera conocida es de Vitoria. Y sabemos que se movió pues toda la zona del País Vasco, después Aragón, sobre todo en Aragón, porque allí el asedio de Zaragoza fue largo, y después también por Cataluña, también Gerona, Lérida, aunque hubieron más, en Cataluña hubieron otros cuerpos de ejército que no operaron en Valencia. Pero sí, van numeradas así, sí. Vale, eso facilita y además enriquece mucho cualquier investigación que se haga al respecto. Yo tengo pendiente esa asignatura con Extremadura, así que me resulta útil. La segunda pregunta, Dime. A ver, ¿cuál era la organización postal de los franceses en España? ¿Cuál era? Porque hablamos de correo militar, pero yo no me creo que con 200.000 o 300.000 franceses en ejércitos de invasión que estaban repartidos por toda la península, el que quisiera mandar una carta, cada unidad despachaba a un correo francés que lo llevaba hasta la frontera. Tendría que haber una especie de jefe de postas a nivel de toda España, tendría que estar centralizado en algún sitio. No sé, ¿se conoce algo al respecto? ¿Iba por correo español también? Es decir, ¿había correos españoles que lo llevaban de estafeta en estafeta? Bueno, que yo sepa, en cada oficina, en cada buró del ejército,
había un director y varios empleados. También había un recaudador, un tesorero y varios empleados que podían ser, porque los franceses también tenían personal civil a su cargo. De hecho, os enseñaré algunas cartas en la próxima conferencia donde uno de los militares habla de su personal, de sus funcionarios. Son funcionarios franceses que son civiles que están a su cargo. Entonces, en cada oficina postal militar había un director, un pagador, un recaudador y varios soldados o bien civiles que se encargaban de distribuir el correo. Eso no quita que a veces por las operaciones militares tuviesen que depositarse, a veces en oficinas civiles del correo español o al revés, o que el correo español tuviera que aprovechar el correo militar, ¿no? Entonces, en cada oficina, las oficinas postales militares siempre enviaban el correo al Bureau Frontier, al Bureau de la Frontera, dependiendo de siempre que no hubiesen problemas por las vías de comunicación, o bien se enviaban al cuartel general, en este caso Zaragoza o Valencia, y de ahí se destinaban o bien por la frontera hasta el Bureau Frontier, ya fuese el de Bayona o el de Perpiñán, que son los dos principales que hubieron en esa época, aunque después aparecieron, se creó otro en San Juan de Luz, pero normalmente se dirigían desde las unidades donde estaban los empleados al cuartel general, y del cuartel general a los Bureau Frontier. El Bureau Frontier sí que dirigía directamente la correspondencia a París, cuando iba a París. Era el único que podía enviar directamente la correspondencia a París. Las unidades militares no enviaban el correo directamente a París. O sea, siempre, si tenían que ir a unidades militares de la capital. No sé si te he contestado, David. Perfectamente. Entiendo que sería en ese Bureau Frontier donde se le practicarían los cortes de desinfección, donde pasaría un poco la cuarentena en el lazareto, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ahora, como tengo pendiente una conferencia con Sofima, también hablaremos de esto también, porque, bueno, hemos encontrado algunos documentos sobre desinfección y eso, donde se realizaba, pero bueno, la labor de tasación de las cartas, las cartas no pagaban portes dentro del territorio donde operaba la unidad, entonces se tasaban en la frontera, el Bureau Frontier, el Bureau Sedentaire, que estaba fijo, y de ahí se tasaban desde el Bureau Frontier hasta el destino. Y probablemente ahí fueron donde se desinfectara. En el caso de que fuese a otro ejército que estuviese desplegado a lo mejor en Alemania o en otro lugar, el pago se hacía solamente de Bureau Frontier a Bureau Frontier. Es decir, imagínate que iban a un lugar ocupado en la Gran Armée. Entonces, iban la tasa era desde el lugar por ejemplo, de Perpiñán o de Burdeos, hasta el lugar donde se encontraba el Bureau Frontier de la siguiente guerra. Es decir, solamente, por ejemplo, con Italia no, porque Italia se incorporó, pero lo que eran las propias guerras con Rusia, pues hasta el Bureau Frontier de allí. O sea, que eso es lo que se pagaba. Y lo que yo dudo realmente, no he conocido ninguna carta militar del ejército oficial o tal que se haya enviado por el correo español. Sí las hay de los soldaditos que no se fiaban y lo hacían. Pero el correo oficial era correo oficial. Y de hecho se incorporaba todo el correo con las postas. O sea, iba con las postas, o sea, con el dinero, con las órdenes, con lo cual había convoyes muy bien, con mucha vigilancia y con mucha guarnición que les acompañaba. A veces iban hasta un pelotón entero de soldados acompañando el correo, porque no se fiaban de los españoles, de lo que pasase. Entonces... Sí, de hecho hay documentos que relatan la intercepción de correo francés, sobre todo, de lo que yo conozco, en la zona de la montaña de Alicante, estas zonas de
Beniarrés, en fin, Castalla, todas estas zonas que fueron zonas conflictivas donde el ejército francés casi hacía frontera con el ejército español, porque los franceses llegaron hasta Alicante, bombardearon la capital, pero no la conquistaron. Las únicas dos capitales que no se conquistan son Cádiz y Alicante, ¿no? Entonces, en estas zonas montañosas, que es lo que comentaba antes José Pedro, había muchas partidas de guerrilla en los puertos de Albaida, en el puerto de Sax, en los puertos de Tibi. Son pequeños puertos que había muchas partidas de guerrilla y se interceptaba correo, si no era correo acompañado de protección, claro. En el chat hay una aportación de Jesús García Gazolar que dice, es a propósito de lo que ha comentado David, dice, de hecho confiscaron todos los ingresos que generaba el correo en Navarra, por lo que supongo que utilizaron su infraestructura. Sí. Esa también es mi sospecha. De hecho, en Extremadura llegaron a poner a una especie de administrador de correos para toda la región, que tenía además como misión pues, reparar las administraciones que habían sido destruidas o bien por los franceses, por la guerrilla, por los ingleses. Yo no sé, de alguna manera tuvieron que utilizar la infraestructura porque es que estaban desplegados por toda la península. 300.000 personas necesitan de una logística tremenda, pero eso está por ver todavía. Y también quería comentaros que en el Archivo Histórico Nacional, lo he comentado a algunos de vosotros a nivel particular, existen unos legajos que es de la correspondencia intervenida, la correspondencia que los guerrilleros habían desvalijado a los correos, tanto franceses como españoles, como lo que fuera. Todo ha ido a parar directamente al Archivo Histórico Nacional y está allí muy bien localizado en unos legajos. Pasaban después por los servicios de inteligencia españoles, quienes veían la importancia del remitente o del destinatario, y la verdad es que es magnífico. Probablemente allí pudieran aparecer hasta marcas inéditas. Y esto me recuerda a una serie que hubo, no es que me recuerde porque la vi en aquel momento, a finales de los 70 o principios de los 80, que se titulaba Los desastres de la guerra, y en uno de los episodios que creo que se puede ver en YouTube, se ve como una partida de guerrilleros atacan a un convoy francés, me parece que es un correo, o por lo menos cogen las sacas, las valijas y dicen, ¡buah! Aquí solo hay cartas. Y se llevan la valija de cartas, se la llevan a un centro de operación de inteligencia donde allí las están escrutando y están viendo, oye, todas las cartas traenlas aquí. O sea, me parece habría que rescatar ese corte y ponerlo como introducción a tu próximo vídeo. Me comprometo a hacerlo. Escucha, también se ve Curro Jiménez. Sí. Curro Jiménez también se ve, claramente, lo hacen mucho. La importancia que se le dio al tema de las comunicaciones era, vamos, sí. Lógicamente, claro. Sí, Yo recuerdo, al hilo que estáis contando, yo recuerdo, de lo poco que sé del tema, es un poco infumable, yo me los leí todos en su día, los tomitos de la historia de la Guerra de Independencia por el Conde de Toreno, alude yo creo que en casi todos los tomitos, digo son tomitos, pero hay que leérselos. Y como estoy viendo que alguno mueve la cabeza, José Pedro y David, me imagino que se habrán leído. Digo que es un poco infumable en algunos eso. Pero el Conde de Toreno alude un montón de veces precisamente a todo lo que estáis comentando. A que tanto las guerrillas como incluso el ejército, en cuanto capturan, ya las guerrillas, siempre nos hemos imaginado un poquito las guerrillas al estilo de Curro Jiménez, pero las guerrillas, como bien sabéis, sé que lo sabéis, estaban muy, muy bien organizadas, incluso, ya lo sabéis también, mandadas por oficiales del ejército. Cuidado, es muy interesante esto. Y una de sus lo dice el Conde de Toreno, una de sus razones fundamentales de asaltar y de matar franceses, las cosas hay que decirlas claras, era el robo de la correspondencia. Y de hecho, esto que nos está contando el amigo David, precisamente tiene que venir de ahí. O sea, mucha de esa correspondencia me imagino que será de la intervención que tienen estas guerrillas en la captura de la correspondencia francesa en España. Perdonad el inciso, pero es que me acabo de... Están las minutas analizando las cartas y tenían una forma muy curiosa. En función de la importancia de la información que tenía la carta o la sospecha que tenían los agentes de inteligencia que la intervenían, ponían ojo en
En el frontal ponían ojo. Si era medianamente importante ponía ojo, ojo. Y si era muy importante ponían ojo, 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 ojo. O sea, así se veía la importancia que tenía la carta a la hora de desgranar la información que contenía. Volviendo al tema de la información antes de David y de Jesús vuelve a decir que en Pamplona el responsable de la oficina principal es depuesto y colocado un funcionario francés en su lugar. Sí. Buenas noches. Hola, Vicente. Buenas noches. Adelante. Quería saludar a todos los amigos que por primera vez estoy reconociendo en la pantalla y felicitar a Juan Antonio porque es impresionante el caudal de conocimientos, el estudio de las tarifas, de las marcas y en sí el material postal, que es muy difícil y muy concreto para el Reino de Valencia. Y tengo que decir que he hecho en falta una carta, Juan Antonio, la de el oficial francés que está en mi pueblo, a 5 kilómetros de Valencia, y que la debes tener tú. Sí, la había puesto la presentación, Vicente, bueno, pues, pero la he quitado porque era muy larga y ya la he paseado tanto que la verdad me sabía mal quitarla. Bueno, pero pues es un poco rara porque sabes tú que es un oficial que está a 5 kilómetros residiendo en Alfaguara hasta que se toma Valencia. O sea, es una carta rara, ¿no? Y además tiene un error en la fecha, porque está fechada en febrero, en febrero del 11. Sí, y no es así. Realmente es del año 12, porque en el 11 todavía los franceses no han llegado a las inmediaciones de Valencia, ¿sabes? Todavía están en la parte de Castellón y eso. Y entonces es curioso porque tiene un error en la fecha, ¿eh? Es un error involuntario. Bueno, Antonio, y la única pregunta que voy a hacerte es, has señalado que hay mucha correspondencia que está pasada por los controles de las epidemias. Hay mucho correo y yo quisiera preguntarte si esa correspondencia es desinfectada en el Reino de Valencia o en destino. No, yo creo que todas las cartas, bueno, el 75% de las cartas del Ejército de Aragón están desinfectadas. Sí. Casi todas llevan cortes de desinfección y restos de vinagre, muchas sumergidas, sobre todo como esta que os he presentado dirigida a Champlit, que es un recorrido largo. Casi todas van desinfectadas con vinagre y con cortes de desinfección. Existen muy pocas desinfectadas únicamente con vinagre, casi todas van con cortes. Pero yo creo que se desinfectaban en la frontera. De hecho, he hablado con Guy Dutot, que es ya conocéis la obra de él sobre el correo desinfectado en Francia, las relaciones con Europa, en los lazaretos, y bueno, la mayor parte de la correspondencia desinfectada se hacía en la frontera con Francia. Sí que existían algunas, como por ejemplo Mahón, que sí que desinfectaba con máquinas y sí que es cierto que existen cartas desinfectadas en Alicante también, que yo creo que sí que están tratadas en Alicante, pero en este periodo el correo francés yo creo que lo trataban los franceses. Muy bien, gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues nada, la semana que viene, el miércoles que viene, tendremos nuestra tercera sesión de mostrar y explicar. Vamos a tener piezas interesantísimas, como siempre, con un tratamiento breve, alrededor de 10 minutos por pieza, y bueno, serán 4 o 5 que generalmente se salen de lo común. Así que muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. A vosotros. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.